Buenos días, hermanos. Estamos en esta mañana juntos para adorar, para agradecer a Dios, para orar y clamar también a nuestro Señor. Estamos teniendo este último año e incluso un comienzo de año totalmente inusitado. Hace muchos años que no neva aquí en Madrid como lo ha hecho ayer, anteayer y como hemos vivido. La verdad es que la nieve tiene su parte muy bonita. Y mientras miraba el blanco de la nieve, pensaba realmente cómo el Señor es precioso y dice su palabra que Él limpia nuestro pecado y borra nuestras maldades, dejando nuestro corazón blanco como la nieve. Fue por eso que elegí comenzar con esta canción, este himno muy tradicional, antiguo, pero que algunos hermanos se recordarán, que dice que mi vida, mis pecados han sido lavados por la sangre del Cordero y han quedado blancos como la blanca nieve. El texto que quisiera colocar para los hermanos ahora es un texto precioso y quisiera leer para vosotros para comenzar Isaías capítulo 1 versículo 18, que dice: venid luego, dice Yahvé, y estemos en cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque estás con nosotros. Pedimos tu dirección, tu bendición para este tiempo, para el culto que ahora vamos a iniciar, y que realmente te podamos adorar en espíritu y en verdad. Y te damos gracias por todas las cosas. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo reunido en todas las partes del mundo, y que verdaderamente tu nombre sea exaltado en nuestras vidas a través de ellas, para tu honra y para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, saludamos a todos aquellos que nos ven. No podemos decir hoy al vivo directamente esto, pero sí aquellos que nos ven por internet. Bienvenido, que Dios os bendiga, y vamos simplemente a recordar que ya hemos comenzado nuestra escuela dominical todos los domingos a las 11, y también que los cultos están siendo todavía a las 12:30. También recordaros que ya hemos reanudado desde este domingo, reanudaremos la oración. Los domingos va a ser a las 7 de la tarde, pero durante la semana también tendremos el miércoles y el viernes, y ambos días serán a las 6 de la tarde. Para aquellos que aman la oración y quieren participar, pues bienvenidos, estaremos ahí. También decir que los jóvenes tienen su reunión normalmente, si no me falla ahora la memoria, a las 18 de la tarde, y los niños, Awana tiene los viernes, los jóvenes el sábado, y los viernes los niños tienen su reunión y su club Awana a las 19 de la tarde, en principio en la iglesia, salvo algún cambio que de última hora que podamos, y entonces tendremos que anunciaros. Bien, vamos a pasar a nuestro tiempo de alabanza, y a pesar de todas las dificultades, pensemos que el Señor es fiel y Él ha derrotado el peor de los pesares, que es verdaderamente nuestra perdición eterna por causa de nuestros pecados. Lo ha hecho en la cruz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabemos al Señor. Muy buenos días, hermanos. Nos encontramos un domingo más en nuestro culto que ha pasado por tantos formatos presenciales, por Zoom, por YouTube y tantas maneras. Pero algo importante es que nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. El Dios que se ha manifestado a través de Jesucristo, el Verbo encarnado, y que hoy le podemos conocer a través de su palabra. A ese Dios es el que adoramos hoy. Y vamos a adorarle sabiendo quién es Él. No podemos adorar algo que no conocemos. Entonces la pregunta para hoy es: ¿cómo está tu adoración?
¿Estás realmente adorando al Señor con tus cánticos, con tus oraciones, con tu forma de actuar en el día a día? ¿O realmente estás actuando por rutina? Para adorar al Señor, para adorar a nuestro Dios, debemos conocerlo, y lo conocemos a través de su palabra. En su palabra dice en el Salmo 136, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre sus misericordia. Y en este salmo encontramos muchísimos motivos para alabar a nuestro Señor. Y en esta mañana vamos a alabarle por su bondad, porque Él nos ha salvado, porque Él bajó a la tierra, estuvo con nosotros, caminó entre nosotros, murió por mis, por tus pecados, resucitó y hoy vive y nos dejó su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda también a entender y a conocerle mejor a través de su palabra. Así que en esta mañana vamos a adorarle, vamos a alabarle en casa, con nuestras familias, pero sí como un solo cuerpo. Amén. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Qué bueno es alabarte, Señor. Qué bueno es alabarte, Señor. Qué bueno es alabarte, Señor. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana.
porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. La vida vale más y más solo por él. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Muy bien, hermanos, vamos a pensar y meditar juntos con la predicación en esta mañana. La he titulado La dureza de corazón. Volvemos a la historia de la iglesia primitiva en Hechos y hoy nos toca Hechos capítulo 15, versículos 36 a 41. Voy a leer. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de ciudad en ciudad, en todas aquellas en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo también a Juan, el que se llamaba Marcos. Pablo, en cambio, no tenía por conveniente llevar consigo a aquel que los había abandonado desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un desacuerdo tal que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó hacia Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo, como un buen pastor, quería hacer el próximo viaje misionero, comenzando por visitar a las nuevas iglesias que habían sido establecidas. Este trabajo de seguir y acompañar el discipulado es mucho más difícil que simplemente predicar el evangelio. Era necesario regar la simiente plantada por cuanto eran nuevos convertidos y necesitaban apoyo, instrucciones en un mundo tan hostil a las verdades de Cristo. El peligro de la discordia, de no saber ser humilde y de minar los corazones, lo vemos casi siempre en todos lugares y, como no, también en la iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6, versículos 16 a 19, 6 cosas aborrece Yahvé, y aun las 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr el mal, testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre sus hermanos. La discordia ocurre en las mejores familias, también en las mejores iglesias y, como no, entre los mejores líderes. Primer punto que quisiera destacar en esta mañana: nadie está libre de entrar en desacuerdo. Pablo y Bernabé, ellos estaban
Ahora mismo, en un momento muy difícil, tuvieron un serio desacuerdo entre ellos a causa de Juan Marcos. Pablo no quería llevarlo porque los había abandonado. Eso tú lo puedes ver en Hechos 13:13. Es difícil establecer cuáles fueron los verdaderos motivos que llevaron a Juan Marcos frente a las dificultades enfrentadas, querer regresar en cierto momento de la misión emprendida en el primer viaje misionero. Pablo consideró la salida de Marcos como una deserción, aunque más tarde él va a cambiar de opinión con respecto a Juan Marcos. Discrepancias y diferentes puntos de vista como dolorosas escisiones ocurren en el cuerpo de Cristo desafortunadamente. La discusión debió ser muy viva entre ellos, pues la palabra surgió tal desacuerdo entre ellos, quiere decir literalmente que hubo una fuerte excitación de ánimo. Indudablemente, el conciliador Bernabé quería dar una otra oportunidad a su primo para que reparase su falta, pero Pablo, mucho más exigente, no quería exponerse a una nueva diserción. Nadie puede realmente culpar a Bernabé por haber querido dar a Juan Marcos una segunda oportunidad. Pero tampoco nadie puede culpar a Pablo por no querer arriesgarse una segunda vez. Esta discrepancia originó entre los dos grandes predicadores y siervos del Señor una separación, y ambos encabezaron ahora nuevos equipos. 2 equipos surgieron abriendo 2 campos misioneros en lugar de uno. Hemos de convenir de todas maneras que esto no era lo deseado ni lo óptimo. Me acuerdo de las palabras de Jesús en Juan 17, versículos 20 a 21, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad no tiene precio. Y esto fue un error de ambos siervos de Dios, aunque grandes, no dejan de ser seres humanos como nosotros. Sin embargo, sí que es una verdad que aun cuando nos equivocamos, Dios obra y no pierde nunca el control en medio de conflictos y desacuerdos. Es posible que la misma situación y reprensión de Pablo haya redundado a que Juan Marcos buscara el equilibrio en su vida espiritual, aprendiendo que el trabajo del ministerio cristiano no es algo que se pueda llevar a la ligera o de forma negligente, sino que demanda perseverancia, determinación y dedicación. Marcos fue inmensamente afortunado de tener a Bernabé como más que pariente, como amigo. Sabemos que Marcos acabó rehabilitándose. Tal vez fue Bernabé el que le devolvió la confianza en sí mismo y le ayudó a ser fiel. Es una bendición inapreciable cuando encontramos a alguien como Bernabé que confía en nosotros, que es consolador y paciente y que nos ayuda. Así Marcos pudo crecer y no defraudar. Segundo punto que quisiera dejar para los hermanos es el corazón endurecido. Es la secuela que deja el pecado. Muy importante ese aspecto. Los cristianos no siempre estamos de acuerdo, pero los problemas pueden resolverse al aceptar la realidad de que discrepamos y permitir que Dios cumpla realmente su voluntad antes que nuestras mismas razones. Nadie debe gloriarse de ningún ser humano. Primer aspecto para luchar contra la dureza del corazón.
me acuerda la palabra del apóstol Pablo mismo en 1 Corintios 3, 21 a 23, cuando dice: así que nadie se gloríe en hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, ya sea Apolos, ya sea Cefas, ya sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sean las cosas presentes, ya sean las cosas venideras, todo es vuestro y vosotros de Cristo, y el Cristo, el Mesías de Dios. Nadie debe poner verdaderamente su pasión en ningún ser humano, sino solo en Cristo. Segundo aspecto para evitar la dureza del corazón es que debemos entender que Dios es el que hace prosperar nuestra obra o su obra por medio de nosotros. Aún en medio de la debilidad humana, Dios es capaz de bendecirnos. Por eso nos ha elegido. Bernabé se fue a Chipre y Pablo, visitando a los demás hermanos que habían sido llevados el Evangelio, por el Espíritu Santo, fue guiado hasta llegar por primera vez en Europa. La providencia de Dios en favor de los hijos sinceros nunca falla y va más allá de nuestras propias limitaciones. Debiéramos tener siempre la humildad en reconocer que sin Dios no habrá fuerza humana que nos lleve a la victoria. Hay victoria porque Dios está presente. Yo atrevería a decir, hay victoria si Dios está presente. Tercer aspecto para de alguna forma destruir la dureza de nuestro corazón es que no podemos olvidar que estamos siempre en constante crecimiento hacia la estatura, imagen y sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento hace parte de nuestro desarrollo espiritual. Yendo hacia la perfección de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que aprendamos a vencer cada uno nuestros errores y las inclinaciones que los causan, a fin de que seamos conformados a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Nunca debiéramos olvidar que nuestra mayor batalla está dentro de nosotros. No creamos que esta separación dejó rastros de rencor en el corazón de Pablo ni de Bernabé. Aunque la disensión entre ambos fue fuerte y fue real, esta fue tratada por Dios en sus corazones. Más tarde, Pablo va a recordar a Bernabé con cariño. Voy a leer solamente un texto. En Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la palabra que me ha sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, quienes parecían ser columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Tocante a Marcos, de igual manera, Pablo va a mencionar, y hay un texto entre algunos muy conocidos en 2 de Timoteo 4:11 que leo, y dice: Lucas es el único que está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Tercer aspecto que quisiera recordaros es que los conflictos no pueden permanecer, deben arreglarse. En una iglesia existen muchas áreas donde pueden surgir conflictos. Sin embargo, la mayoría de ellos tienden a surgir en 3 categorías y las voy a mencionar para nosotros hoy. Primeramente, conflictos debido a pecado flagrante entre los creyentes. Los creyentes que pecan abiertamente representan un conflicto para la iglesia, como observa en 1 Corintios capítulo 5. La iglesia que no trata con el pecado entre los miembros abrirá la puerta al enemigo y a más problemas. Los pecados deben ser tratados con amor, pero deben ser tratados. Después, el segundo aspecto, primero, los pecados
Ahora, el segundo aspecto son los conflictos en el liderazgo. A veces puede que los creyentes no les agrade las acciones ni las políticas de los líderes de la iglesia. Eso pasó, por ejemplo, en Hechos, capítulo 6, versículo 1 a 7. Voy a leer el versículo 7, cuando dice: un grupo de personas en la iglesia de Jerusalén se quejó con los apóstoles de que algunas personas no se les atendía debidamente. La situación fue remediada y la iglesia creció. La iglesia primitiva utilizó un conflicto como una oportunidad de mejorar el ministerio. Creo que debemos saber encajar las críticas y también debemos saber obedecer a los líderes. Sin embargo, cuando las iglesias no tienen un proceso claro para tratar los asuntos, las personas tienden a crearse sus propias plataformas. Individuos pueden comenzar a recoger las opiniones de otros en la iglesia, involucrarse en chismes o hasta crear un bloque de personas preocupadas, amargadas, frustradas y que abren la puerta a conflictos. Y el tercer aspecto por el cual los conflictos suelen venir en las iglesias es el propio conflicto entre creyentes. La Biblia nos advierte que los hermanos en la iglesia pueden tener conflictos, pero también esto nos advierte a que cuidemos y que tratemos estos conflictos. Algunos conflictos provienen del orgullo, eso es algo muy claro. Muchas veces también del egoísmo. Santiago 4, de 1 a 10, nos habla un poco de esto. Otros conflictos surgen a causa de ofensas que no han sido perdonadas. La falta de perdón genera muchísimos conflictos. Por tanto, dice el Señor en su palabra en Colosenses capítulo 3, versículos 12 a 13, el apóstol Pablo escribiendo dice: por tanto, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Colosenses 3, versículos 12 a 13. Mirad, cada creyente tiene la responsabilidad de procurar resolver los conflictos que tenga, primeramente con Dios, consigo mismo y con los demás. Creo que eso es una responsabilidad tuya y mía, personal. Muchos de los conflictos vienen porque nosotros mismos no hemos resuelto determinados conflictos en nuestra propia vida y con el Señor. Quisiera concluir recordándome en 1 de Pedro 4:8 dice así: teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor es el único camino para solucionar los conflictos. Desarrollar la actitud apropiada del corazón es importante. Debemos ser mansos, debemos ser humildes, debemos tener un corazón perdonador, pacientes. Segundo aspecto, también debemos evaluar nuestra propia parte en el conflicto. Es muy fácil acusar a los demás, pero no mirar qué es lo que yo estoy haciendo para causar este conflicto. Es necesario quitar primero la viga de nuestro propio ojo antes de ayudar a los demás. Y tercero, debemos tener valor de ir directamente al individuo en el cual tenemos conflicto con amor. No a otros, por supuesto que no, para expresar nuestra preocupación. Mateo 18:15 nos habla de esto. Recordemos, nuestro objetivo no es ganar una discusión, no es tener razón, es llegar a una reconciliación con su hermano. Yo me acuerdo cuando era pequeño, un gran conflicto en una iglesia donde yo asistía, tremendamente difícil, pero me acuerdo una señora que se levantó en medio a la calentura del momento y dijo así: el creyente debe tener amor en el corazón y no razón. Yo no entendía aquello, pero hoy sí que lo entiendo. No
no se trata de ganar un conflicto, se trata de hacer paz. Debemos ser pacificadores. Los conflictos se manejan mejor cuando las personas se enfocan en amar a otros con una actitud humilde y de oración, con la intención de restaurar relaciones, no de hacer prevalecer nuestro punto de vista. Me acuerdo que el Salmo 95, versículos 8 a 9, el Señor nos muestra en su palabra a través del salmista: no endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, debatieron, aunque habían visto mi obra. Este texto habla mucho de él, pudiéramos hacer una nueva predicación, pero si todos nos recordamos, allá en Éxodo, cuando estaban todo el pueblo, ellos comenzaron desde sus líderes a lamentarse, a reclamar delante de Moisés, y en aquel momento a tentar a Dios, aunque habían visto grandes obras de Dios. En el primer conflicto ya comenzaron a traer, o en la primera dificultad ya comenzaron a traer conflictos. Fue difícil para Moisés. La primera vez el Señor mandó a Moisés tocar, ¿no?, la roca con la vara, y él la golpeó, más que tocar, golpear, y salió agua y ellos vieron. Pero eso se repitió en un momento muy difícil, cuando entonces el Señor dijo a Moisés solo que hablara a la roca. Y Moisés, en su momento de nervios, golpeó la roca. Y lo que dice la palabra es que aquella generación no pudo recibir las bendiciones de Dios porque habían tentado a Dios y no habían resuelto sus propios conflictos. Mirad, un corazón endurecido es tan inútil como un terrón de lodo endurecido o una rebanada de pan duro. No puede restaurarlo ni hacerlo útil. En esta mañana, que nuestras vidas puedan verdaderamente meditar y tener un corazón blando delante del Señor, un corazón maleable, que realmente permitamos que el Señor obre en nosotros y que en nuestras vidas sea una bendición y podamos ver la mano de Dios manifestándose a través de la unidad de su pueblo, de la iglesia y de nosotros mismos con nuestro Padre. Que Dios nos bendiga. Bien, hermanos, estamos llegando al final de este culto. Espero que todos hayáis podido alabar al Señor y adorarle en espíritu, en verdad, tal como Él se merece. Considerar también su palabra y aplicar en nuestro corazón. Me acuerdo este texto porque hemos hablado sobre la dureza del corazón. Y en Proverbios capítulo 4, en el versículo 23, dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida mana en nuestro corazón, ella emana de nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nuestro corazón sea limpio, de tal manera que podamos verlo. Y si hay algo que necesita ser limpiado y sanado en nuestro corazón, que Él pueda actuar y con su sangre nos restaurar, porque su sacrificio fue eficaz. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este momento de culto y adoración. Señor, bendícenos durante la semana. Gracias por todas las bendiciones. Bendice también, Señor, las autoridades de nuestro país, y Señor, bendice a la nación y a la tierra entera, a todos los pueblos. Estamos viviendo momentos difíciles, pero nuestra vida, Señor, está segura porque está en ti. Bendito eres, toda la honra y toda la gloria a ti te pertenece. Gracias porque tú vives en nuestro corazón, en nombre de Jesús. Amén.